Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La expansión de la violencia se relaciona directamente con la conducta, valores y principios personales y la forma en cómo nos relacionamos en un ambiente de convivencia en una sociedad y cultura determinada. En el caso de Honduras, desde el año 2009, el país vive en un contexto que en años recientes privilegia la injusticia, impunidad, frustración y falta de respuestas a situaciones cotidianas para la calidad y expectativas de vida. Elementos conjugados el domingo anterior cuando una seguidilla de hechos en los que no se descarta la presencia de bebidas alcohólicas, la afición intentó ingresar al Coloso Deportivo Capitalino para ver la final de fútbol profesional. Sin embargo, con este estadio y cuyo aforo sobrepasó la media de 30,000 aficionados establecida por la FIFA para este tipo de encuentros, con una media de 25,000 entradas vendidas. Fuera de estadísticas, estrategias y tácticas de seguridad de masas, lo sucedido el domingo en la capital no lo provocó un enfrentamiento de barras bravas de ambos equipos ni choques con la policía. Fue la afición que ignoró el riesgo de ingresar a una instalación ya abarrotada. La indiferencia ante la tragedia sucedida es lo que no deja de sorprender al colectivo social, ya que involucra a todos los actores del evento deportivo. En redes sociales, medios de comunicación y comentarios de artículos de prensa, existen opiniones sobre lo que se tuvo que hacer y no se hizo, tanto de parte de las autoridades del fútbol, cuerpos de seguridad y la propia afición futbolera. La falta de empatía es un síntoma que muestra la pérdida de la capacidad de sentir por otros que sufren algún tipo de desgracia, circunstancias que no se escapa a la vista del pastor evangélico Edwin Larios, que calificó la estampida humana y la muerte de aficionados como alarmante para el país. El conocido psicólogo Teodosio Mejía asegura que la estampida humana es un hecho inédito en el país y preocupa, ya que pueda volver a ocurrir no solo en un estadio de fútbol, sino que en cualquier otro escenario. Periodistas deportivos recordaron que en la década de 1980 hubo un incidente similar en el portón 11 del Estadio Nacional Tiburcio Carías, en donde se dieron los hechos del domingo anterior, en el que un joven seguidor del equipo Olimpia perdió la vida al ser aplastado por otros aficionados. La euforia y frustración se transformó en desesperación y está en la trágica muerte de 4 hondureños y al menos 17 heridos. Existen registros de incidentes trágicos en estadios de fútbol de Guatemala, Colombia, Argentina y Brasil, entre otros, tierras en donde los 90 minutos de alegría de un partido de fútbol decantaron en pérdidas similares que obligaron a las autoridades a tomar medidas efectivas para resguardar las instalaciones y aficionados. En Chile, en el 2015, y tras violentos incidentes entre barras en 3 estadios del país, las autoridades pusieron en marcha el programa Estadio Seguro como respuesta a críticas surgidas en consideración a hechos de violencia. En Colombia, el bus de Atlético Nacional fue agredido a pedradas a su arribo para un partido contra el América, en el que únicamente se averiaron los vidrios y no se registraron heridos. En marzo del 2014, en la final de fútbol mexicano, violentas barras bravas de las Chivas agredieron a 8 policías que apaciguaban los ánimos de hinchas que lanzaban bengalas a otros sectores del campo. Las pesquisas de este caso están en manos del Ministerio Público y aunque las autoridades deportivas también manejan el caso, lo importante será esclarecer las causas y prevenir que otra tragedia igual se repita en una instalación abierta del país. Para la entrevista les informó Amanda Mena y Samantha Velázquez. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Saludamos a la gente que nos sigue por Facebook, también a la gente que nos escucha en Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 93.5 en La Paz, Comayagua, Cihuatepeque, el Corredor Central y en Tela, Ciudad Puerto de la Ceiba y el Litoral Atlántico, la 105.5 Radio Visión Honduras. Ya en unos días también se estará en la zona sur del país. Bueno, eso es lo que ha ocurrido el domingo en el estadio. Hay tristeza todavía por esa lamentable situación. 4 personas perdieron la vida, cerca de 20 heridos. Pero no solo es
ese problema el que afrontamos los hondureños. Afrontamos varios de asesinatos, de decapitaciones, de gente que los matan y los parten en pedazos. También se me viene a la mente cuando ya una o dos veces han aparecido gente guindada, colgada en los puentes. Todo esto nos preocupa y hoy traigo a dos expertos para que nos hablen de esto. Primero, la licenciada y criminóloga Arabesca Sánchez. Bienvenida, siempre es un gusto que esté acá. Gracias, Raúl, gracias por la invitación. Saludos también aquí a nuestros amigos en el set y a la gente que nos ve y nos escucha. El doctor Teodosio Mejía, un gran amigo de muchos años. ¿Cómo está, doctor? De maravilla. Me alegra saludarlo. Bueno. ¿Qué piensan desde el punto de salud mental? ¿Cómo debemos calificar la actitud del hondureño y de la sociedad ante tanta violencia? Sí, Bueno, yo creo que ese es un tema que más los especialistas de la psicología y la psiquiatría dominan. Sin embargo, es un hecho que en el país se viene viendo una descomposición terrible, ¿verdad?, en los últimos al menos 15 años. Yo he seguido la data de la violencia, tanto la mortal como en temas de morbilidad, desde hace casi 20 años. Y hemos venido viendo una tendencia creciente, pero también unas dinámicas de violencia bastante fuertes y agresivas, ¿verdad?, en los últimos años. Algunas de ellas han sido, digamos, traídas desde otras partes, desde otros países. Algunas dinámicas de violencia, por ejemplo, estos famosos temas de desmembramientos que se empezaron a ver en el país a partir de los años 90, trascendieron desde algunos países de Sudamérica, trascendieron desde algunas prácticas tanto de grupos guerrilleros como de grupos de narcotraficantes, como de grupos de estructuras de maras y pandillas, y llegaron al país en los 90 sobre todo, que fue cuando comenzaron a aparecer estos primeros casos en medicina forense, y posteriormente se han diseminado estas prácticas. Incluso hoy comenzamos a ver hasta México algunas dinámicas que utilizan tanto las maras, los zetas, los carteles, y son prácticas de violencia tan brutales que da la impresión de que estos grupos, tanto violentos como criminales, utilizan la violencia como herramienta para infundir temor a las comunidades, temor a los miembros de sus propias estructuras y sus familiares, y temor incluso a la estructura funcionaria del Estado. Entonces, los países deben de estar prestos a valorar, a ir viendo toda esa, digamos, mimetización que van sufriendo esas dinámicas, pero para ir viendo también los análisis y poder hacer prevención. Desgraciadamente, en Honduras lo que se ha estado viendo es que casi todas esas, tanto temas de embolsados, de mutilamientos, se vinculan casi siempre tanto a narcotráfico como a temas de extorsiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las dos actividades que más flujo de efectivo ilícito le generan al crimen. Entonces, ellos, para establecer y mantener esa industria criminal, utilizan la violencia como un medio para dominar, digamos, las comunidades y los municipios en donde están intronizados. Se ha visto también la violencia como herramienta para acallar, para el caso, en grandes casos emblemáticos de corrupción, como temas de medicamentos contra la salud pública, y así hemos visto también cómo se han eliminado muchos testigos protegidos, muchos testigos claves de casos realmente emblemáticos en el país y que han sido callados, ¿verdad?, con el uso de la violencia brutal. Entonces, todos esos casos van sirviendo también como una escuela, tanto para el Estado, tanto para los profesionales de la salud, sobre todo de la salud mental, como
de elementos jurídicos, policiales, criminólogos, sociólogos, que van viendo cómo migraron, digamos, estos comportamientos desde otras latitudes, llegaron al país y hoy por hoy estamos realmente librando una verdadera batalla por ver cómo se revierten estos daños que la violencia ha ocasionado en el país y que desgraciadamente llega y se instala en una sociedad que no se encuentra, digamos, tan cohesionada como quisiéramos, que tiene ruptura de tejido social incluso y que va prácticamente naturalizando la violencia ante su negación primero y dos, ante ciertos comportamientos extremadamente materialistas que van surgiendo y que van también la sociedad perdiendo la sensibilidad ante el dolor y el sufrimiento humano, ¿verdad? Eso básicamente serían las líneas de inicio. Sí, doctor, ya se va a incorporar el pastor Guillermo Muñoz. Doctor Teodosio Mejía, usted es psicólogo, desde el punto de vista de salud mental, como le preguntaba ella, ¿cómo podemos calificar la actitud del hondureño y la sociedad ante tanta violencia? Hace muchos años el país no era así. Y también usted ha estado ligado al deporte y todo lo que ocurrió el domingo con la pérdida de 4 compatriotas y más de 20 heridos. Sí, bueno, en primer lugar, muy buenos días. Agradecemos a la teleaudiencia que está pendiente de este programa, la compañera Arabesca, y que estamos aquí al frente, ¿verdad? Desde hace aproximadamente unos 10 años, 15, como dijo la licenciada Arabesca, Honduras comienza a tener un deterioro paulatino, óigase bien, de lo que significa la salud mental. No, es decir, cuando se habla de salud, que es precisamente salud mental, se habla de un relativo estado de salud físico, mental y social. 3 grandes ejes: el aspecto de salud física, el aspecto de salud mental y salud social. Entonces la sociedad nuestra está sin salud mental, sobre todo en los grandes grupos de población, en las grandes ciudades. Porque yo tengo la experiencia de ir al municipio donde yo nací, en San Francisco de Juárez, Santa Bárbara. Las aldeas tienen más tranquilidad, pero no están excluidas de la información, porque como hay luz, la gente tiene televisor, absorbe violencia. Y ahora hay violencia. Hay violencia en todos lados. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la crisis que estamos viviendo es una crisis tan enorme, y la raíz de esa crisis es una crisis de tipo moral. Es un principio. Porque cuando en una sociedad hay un derrumbe de principios y valores, entonces va la sociedad, la familia, el país a un precipicio enorme. Nosotros hemos observado en nuestro ejercicio profesional que la gente está padeciendo mucho de depresión y ansiedad. La depresión y la ansiedad está atacando enormemente a la sociedad, ¿verdad? Porque la gente está en una actitud: o me atacan o me defiendo. Ataco o me defiendo. Entonces, esto conlleva a que las personas se enferman más físicamente y emocionalmente. Por ejemplo, la cantidad de emociones destructivas que existen en el país es enorme. Odio, rencor, resentimiento. Ese tipo de emociones destructivas
se han apoderado de tal manera que las emociones de carácter constructivo, como el amor, la solidaridad, la alegría, la felicidad, eso ha quedado precisamente para el olvido. Entonces, la erosión que ha sufrido la sociedad ha sido en forma paulatina. Y ha habido para mí una agenda histórica de gobiernos sucesivos en diferentes épocas que han tenido más interés en lo personal, en ellos, en sus grupos, que en el bienestar en general del pueblo. Sí, Pastor Guillermo Muñoz, bienvenido. Gracias. Les preguntaba tanto a la licenciada Arabesca como al doctor Teodosio Mejía, desde el punto de salud mental, ¿cómo podemos calificar la actitud del hondureño en la sociedad ante la violencia? Yo me fijaba el domingo, las gradas, porque colocaron cuerpos en la pista olímpica y las gradas estaban a reventar, ahí habían 30.000 personas en ese estadio. Muchas personas no se dieron cuenta de lo que estaba pasando en el estadio. Por ejemplo, los que están al otro extremo no se dieron cuenta. Pero es algo nunca antes visto en Honduras, 4 muertos en un estadio y que los colocaban en la pista olímpica. Y mientras esos cuerpos de compatriotas que puede ser yo, un familiar mío, cualquiera de ustedes que nos está viendo, Dios nos permita que esto vuelva a ocurrir en el país. Mientras eso pasaba, que colocaban los muertos ahí, en un extremo estaba la barra del Motagua, con bengalas, saltando, cantando, y los aficionados celebrando. Voy a pasar este video que nosotros hicimos y que tuvimos de manera exclusiva. Hay que destacar la labor de un policía que salvó varios niños, un buen policía, y que Dios le tocó el corazón y lo iluminó para salvar a estos niños. Antes de escuchar al pastor Guillermo Muñoz, miremos este video. La señora pidiéndole a Dios y el policía salvando ese niño. Pastor, ¿qué piensa? Bueno, en realidad, primeramente, identificarme y enviarle las muestras de condolencias a estas 4 familias que hoy, pues, pensando estar celebrando un título más del equipo Motagua, están enfrentando la pérdida de un ser querido. Y sí que nos preocupa esta situación de violencia, esta situación de falta de moral, como decía muy bien el licenciado Teodosio. Y la realidad es que tenemos que hacer un alto en nuestras vidas. Tenemos que hacer un alto en nuestras vidas. Como pastor, pues, tengo la convicción, y yo creo que la mayoría de los seres humanos tienen una creencia en un ser superior. Los seres humanos somos seres religiosos, ¿no? Y a veces
nosotros como que queremos dejar afuera el aspecto espiritual del ser humano. El ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es nuestra capacidad de conectarnos con Dios, con ese ser supremo. El alma nos conecta con nosotros mismos. Son esos sentimientos que bien lo expresaba el licenciado. Pueden ser sentimientos de amor, de cariño, o pueden ser sentimientos de tristeza, pueden ser aflicciones, puede ser depresión. Ese es el alma. Y el cuerpo es lo que usted está viendo. Este es mi cuerpo, que tiene conciencia de un mundo exterior. Entonces, el alma es cómo nos sentimos. ¿Y qué es lo que está pasando con el ser humano? El ser humano, pues simplemente se aleja de Dios, de ese ser superior, de ese ser que lo inspira a ser mejor. Si yo no tengo en mi vida alguien a quien imitar, alguien a quien agradar, entonces pierdo fuerza de voluntad. Pierdo fuerza de voluntad. Y esto no es una situación de ahora, es una situación que ha persistido, porque la historia es esta. Nosotros, los hombres de fe, la población que tiene fe, conoce la historia. La historia es que Dios hizo a Adán y a Eva, y que Adán y Eva decidieron desobedecer, y en ese momento entra la muerte espiritual, y esto es bueno que el pueblo hondureño lo entienda. Desde ese momento en adelante, todos los seres humanos, ese bebito que nace y que se ve tan lindo, tan bello y tan gracioso, al primer año, al segundo año, ya comienza a dar manifestaciones de egoísmo, manifestaciones de enojo. Entonces la pregunta filosófica es, ¿quién le enseñó a ese niño esas actitudes? Aquel niño que si le quitan un carrito hace un berrinche porque es mío, es mío. Entonces, la naturaleza humana es inclinada hacia el mal. Y la historia lo lleva siguiendo cuando dice que el Señor vio y que la maldad de los hombres era en extremo, y que Él decidió entonces raer de la faz de la tierra a los hombres para volver a comenzar. Entonces todos nosotros tenemos una naturaleza inclinada hacia lo malo. ¿Y qué es lo que puede refrenar esa naturaleza inclinada a hacer lo malo? A que volvamos a tener conciencia delante de Dios. ¿Qué significa eso? Que tenemos que comenzar a agradar a Dios. Todas las religiones del mundo, sin excepción, tienen preceptos, tienen principios, tienen mandamientos que trata de hacerle bien al prójimo. Y ese es el reto de la humanidad. La humanidad en sí misma busca tener paz en todas las naciones, pero no lo está consiguiendo porque solamente se centran en ellos mismos y buscan tener la respuesta en alguien que no la puede brindar. Es como la persona que se está ahogando y quiere salvarse. Necesita de un agente externo que lo salve. Quiero referirme a un pasaje bíblico que dice: todo esto he visto y he puesto en mi corazón en todo lo que hay debajo del sol que se hace. Permítanme que ya se los leo, disculpen. He reflexionado mucho acerca de todo esto, lo que ocurre bajo el sol, donde las personas tienen poder para herirse unas a otras. Ese es el pensamiento del hombre más sabio que ha tenido la tierra, el pensamiento del rey Salomón. He reflexionado, personas que tienen poder para herirse unas a otras. Y ese es el problema del ser humano. Somos egoístas y buscamos herirnos, buscamos hacernos daño. Y ahí va desarrollándose esta situación de violencia, esta situación de insensibilidad a este tipo de situaciones. Me dice el licenciado Carlos Rodríguez: excelente reflexión, Raúl. Lamentablemente una parte de nuestra sociedad ha perdido el respeto a la vida. Así es. ¿Desde qué ángulo se debe analizar lo sucedido en el Estadio Nacional?
Yo creo que este problema tiene varias aristas, Raúl. Veamos, por ejemplo, el tema de gestión del evento. Yo entiendo que hoy la Fiscalía abrió una investigación porque al parecer ha habido incluso sobreventa de boletería. Mire, en todos los países del mundo, cuando hay un evento deportivo, usted llega al lugar en donde venden esa boletería, presenta su documento de identificación personal, le entregan sus boletos que ya traen una numeración cronológica, le dan su número de asiento o de lugar, de zona en donde usted va a ver ese evento y ingresa, abren el lugar al menos unas 2-3 horas antes, ingresan al evento tranquilamente y ordenadamente, ¿verdad? Pero lo que nosotros vimos aquí fue que justo en el momento en que el estadio está casi lleno en su totalidad, empezaron también a pedir las tarjetas de identidad. Y eso demoró, digamos, el ingreso de esa gente al estadio. La gente se empezó a desesperar porque ya estaba comenzando a escuchar la bulla adentro y se desesperaron por querer entrar. ¿Que iba a empezar el partido? Pensaron que el partido había comenzado y que ellos estaban perdiendo ya de la actividad de recreación, ¿verdad? Sí. Entonces, mire lo que nos pasa a los hondureños. Por un lado, toda esa violencia que hemos sufrido todas estas 2 décadas nos ha dejado lecciones aprendidas de que nosotros debemos de ir también construyendo espacios de recreación, ¿correcto? Espacios de diversión sana, tranquila. Así que mucha gente decide ir al estadio a ver a sus equipos favoritos jugar. Va con la familia y va a divertirse sanamente. Pero se encuentra con este tipo de escenarios en donde ante toda esa desesperación la gente misma empieza a presionar por querer entrar y ya rompiendo las filas de entrada y sin interesar también que más adelante habían personas de la tercera edad y habían niños, habían mujeres embarazadas. Y el cordón de seguridad fue insuficiente. Yo entiendo que esa investigación sobre posible acto de corrupción para ver si ha habido sobreventa de boletos es necesaria porque incluso las instalaciones tienen capacidades limitadas. Yo entiendo que en ese estadio solo caben 30,000 personas y entiendo también que ahí había muchísima más, ¿verdad? Le meten hasta 35. Hasta 35,000. Incluso presionando las estructuras físicas, ¿verdad? Poniendo en riesgo la salud y la vida de la gente. 2, también entiendo que hay una fuerza interinstitucional que hace la gestión de seguridad de masas. Es decir, ahí usted ve la fuerza de los bomberos, la policía militar. Lo único que yo no vi ahí fueron unidades de rescate médico móvil, ¿verdad? La labor digamos, de atención médica la tuvieron que dar los bomberos, pues no había un médico ahí certificado. Por otro lado, vemos, por ejemplo, los grandes esfuerzos que hace este policía ahí con un claro ejemplo de servicio y de protección a la ciudadanía, tratando de sacar cuantos niños pudiera de esa zona. Un solo elemento policial en esa tarea, ¿verdad?, de rescate de menores. Mientras tanto, vemos toda esa insensibilidad de los organizadores del evento, de los narradores deportivos, de los, digamos, de las personas que hacen gestión de esos eventos, se enteran de lo que está sucediendo, no hacen una pausa, ni siquiera lo anuncian en ese momento para que toda la masa se enterase de lo que estaba pasando ahí, que se estaban perdiendo vidas humanas en ese momento. Hoy, por ejemplo, vemos declaratorias de alguien que dice, con todo el pesar del mundo, que mientras festejaba uno de los famosos goles, su hermano había fallecido, ¿verdad? Entonces, nos parece que con el solo hecho de que quien tiene un micrófono en la mano tiene también la obligación no solamente de informar, sino también de educar y de socializar, sobre todo cuando hay eventos como ese, ¿verdad? Así que
Ahí creo que ha habido un manejo poco humanizado, ¿verdad?, de la crisis que se vivió en el estadio. Creo que se debió mostrar un poco más de sensibilidad ante las pérdidas humanas que hubieron ahí y de las personas lesionadas, ¿verdad?, porque también hubieron muchas personas lesionadas. Vimos, por ejemplo, cómo fue trasladada tanta gente al hospital escuela que también iba con lesiones. Lo otro sería que en Honduras, y ya desde el punto de vista legal, casi siempre las leyes para evitar violencia en eventos deportivos se escriben para los protagonistas, ¿verdad?, para los jugadores, para los árbitros, para quienes gestionan el deporte y lo administran, pero nunca se hacen pensando en prevenir y evitar escenarios como este. Casi siempre se habían visto los famosos conflictos entre las barras bravas, entre digamos, los hinchas que le llaman. Pero en esta oportunidad vemos que es la desesperación de una mala gestión de ingreso al estadio y de administración de boletería lo que inicia el conflicto, lo que lo inicia. Porque se supone que toda la gente que había hecho compra desde hace varios días de sus boletos iban directamente al estadio a presentar su boleto y a ingresar, ¿verdad? Pero ahí aparentemente ha habido también el rompimiento de una norma no dicha, que es la costumbre. El que compra su boleto lo presenta en la entrada e ingresa de inmediato a su lugar asignado para manifestar cierto nivel mínimo de orden en el evento. Sin embargo, aquí la gente, ya estando ahí, se le empieza a pedir documentación, ¿verdad? Se empieza a postergar el ingreso, la gente se empieza a desesperar, empiezan incluso las manifestaciones verbales agresivas con los policías que están ahí, solamente haciendo una labor de cuidado del perímetro, ¿verdad? Más bien viendo a ver cómo ordenan el ingreso. Yo creo que hay que aprovechar. Solo denme un minuto. Tengo a Rita Mencías de la San Miguel, Alejandra Lobo de Colonia Villanueva y a Carlos Campos del Pedregal. Rita, buenos días, Rita. Hola, buenos días, gusto de saludarlos y realmente, verdad, lamento mucho que se haya perdido la vida de estas personas y que la sensibilidad de muchas personas esté en tela de juicio, y que yo considero que una de las cosas que más puedo criticar como televidente, porque yo vi el partido por televisión, es que haya habido una persona que esté encargada de narrar ese programa y que no nos informe lo que está pasando, que pase sin pena ni gloria una cosa tan grave, y que no diga, y que no es posible que una televisora tan grande no tenga cámaras por todos lados y tenga grabada esa parte, y que no nos den a nosotros, ¿verdad?, la justa información. Sobre todo también el hecho de que esa persona, siendo un candidato político, como se hacía llamar, después de que termine el partido mande un Twitter dando un pésame, y en vez de darle el pésame a las víctimas como se debe, con el respeto y la integridad que merece todo ser humano, lo que hace es vanagloriarse y tirarle, como dicen vulgarmente, maceta a quien a él le cae mal o que tiene él en contra o que quiere ganarle una posición política. Así que esa es una de las cosas que yo más critico, y es la más alta insensibilidad que yo vi ese día. Bien, gracias a Rita. Alejandra Lobo desde la Colonia Villanueva. Alejandra. Alejandra. Ustedes, ¿verdad? Estamos perdiendo la sensibilidad ante la violencia, debemos amarnos unos con otros. Creo que lo que pasó ese día en el estadio son cosas impredecibles que nadie tiene la culpa, ¿verdad? Como estaba escuchando ahí, que un señor político que estaba echando la culpa a Juan Orlando, esas cosas nadie tiene la culpa, ¿verdad? Más bien, la policía hizo un excelente trabajo. Si la policía no hubiera puesto orden ese día, hubiera terminado en más tragedia. Así que la policía hizo bien y no hay que echarle la culpa a nadie. El presidente no tuvo nada que ver. Bien, don Carlos Campos en el Pedregal. Don Carlos. Buenos días invitados y Raúl, ¿verdad? Fíjense que realmente yo estoy muy triste también por la pérdida de la vida de las personas, y como dijo la licenciada Lavesta, ¿verdad?, que lo único que la policía hizo era cubrir el perímetro.
Pero, licenciado, quiero también resaltar un punto muy importante. Hoy en día van a surgir cualquier lluvia de ideas, ¿verdad? Que deberían hacer esto, que hagan lo otro, ¿verdad? Podemos ver que si no son las maras por medio de las barras, ahora también son en la entrada. Mire, yo quiero resaltar más que todo, licenciado Raúl, el enorme labor de la policía, ¿verdad? Que ahora tenemos una policía más comprometida, una policía que podemos ver a un policía que salvando un niño pudo exponer hasta su propia vida. Entonces, yo quiero resaltar esto realmente en mi llamada, la policía bien comprometida que tenemos y apoyando y hasta capaz de dar su vida, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a usted. Me decía, doctor. Sí, el lado humano, ¿verdad? El lado humano. Hemos llegado a un momento donde la violencia, las causas de la violencia, porque se está atacando actualmente la forma coercitiva de la violencia, pero mientras no se ataquen las causas de la violencia en Honduras, los eventos se van a seguir produciendo. Pero la parte que me corresponde es lo del domingo. Uno no se tiene que culpar a nadie. Es un evento de contingencia que no estaba. Nadie, no había ningún mago que dijera se va a presentar eso. ¿Fue culpa de los aficionados? Pues la verdad que el fenómeno de sobrepoblación de la población, la sobreventa, es un hecho muy evidente. Se habla que había boletos falsificados y alguien me dijo que escuchó cuando alguien gritaba en las afueras del estadio, compro boletos y no voy a preguntar su procedencia. Sí. Es decir, por otra parte, ahí pasamos al aspecto de psicología de masas. ¿Qué pasó? Cuando la gente mira que su acceso al estadio no era posible. Es decir, el fútbol es una actividad humana que despierta muchas emociones. Y la mayoría de las personas actuamos más emocionalmente que racionalmente. Algunos pudieron decir, no puedo entrar, me voy para mi casa. Pero el grueso actúa precisamente de forma porque hay lo que se llama aficionado. El aficionado le gusta ver el fútbol, pero el fanático actúa con extrema emoción por su partido, por su equipo de fútbol. Entonces, al verse la masa... Doctor, pues quiero aprovechar, porque yo fui al estadio. Cuando yo iba por el Empira Reina a buscar mi entrada con el ingeniero Torres, Jesús, yo escuché a esa persona, no lo puedo recordar, que gritó, yo compro boletos, no voy a preguntar su procedencia, y yo le dije a Jesús, ¿oíste lo que dije ese? Ah, me dice, falsificaron boletos, me dijo aquel inmediatamente. Pero cuando íbamos entrando, se suponía que era una fiesta, porque solo venía la gente del Motagua, muy pocos del Honduras del Progreso. Pero cuando íbamos entrando, venían corriendo unos muchachos y habían bombas lacrimógenas, inclusive que nos afectó. Yo nunca había recibido una bomba, pero ese día lo recibí y hasta me apuré a meterme y le dije a un policía que se apurara porque lo estaba dañando a uno. Eso ocurrió en el otro extremo de donde ocurrió el incidente. Ayer algunos policías dicen que la culpa es de los aficionados y desgraciadamente ya pasamos a engrosar la triste lista de países que producto del fútbol mueren personas en un estadio. Ayer yo recordaba que en 1985 en la final de la Copa de Europa, ahí tengo unas fotos, que jugaba Liverpool, jugaba en el estadio Heysel de Bruselas, Liverpool frente a la Juventus de Italia, cerca de 35 muertos y 600 heridos, ahí están las tomas. Eso es en Europa. Desde 1985 ocurrió eso.
Ahí se enfrentaron primero, ese fue pleito, como dice usted, de barras, entre los de la Juventus y los del Liverpool, ingleses e italianos. El partido era en Heysel, en Bruselas, Bélgica. Mire ahí, ya la gente estaba apiñada, ¿eh? Y en el estadio, en el portón, eso fue lo que pasó. Que la gente empieza el partido y no pueden entrar. Entonces empiezan a empujar. Ahí hay un fenómeno. Y es que la gente se siente frustrada, muy frustrada. Y la frustración genera ansiedad, estrés, desesperación. Y eso hace el desencadenar agresividad, cólera, las emociones destructivas frente a la frustración. Mire, eso ocurrió hace 40 años en Europa. Sí, recuerdo yo de eso. Y mire, nosotros nunca, ni en un partido de la selección había pasado. Raúl, y hay un elemento ahí que a mí me parece también interesante, y es que si en efecto ha habido sobreventa de boletería en mercado negro, creo yo que el Ministerio Público también debe decirnos quiénes tienen esa responsabilidad penal. Yo creo que tenemos que esperar de parte de todas las personas involucradas en autoridad un informe que es cosas básicas. Por ejemplo, todos nosotros debemos de analizar, en primer lugar, qué fue lo que pasó. Ya sabemos lo que pasó, fue una situación de presión donde 4 hondureños fallecen por esa imprudencia de las masas, que por querer entrar, por no controlar esas emociones, la mayoría de ellos reacciona queriendo llegar a su objetivo. Pero además de qué pasó, porque eso ya no lo podemos solucionar, debemos de preguntarnos por qué pasó eso. ¿Cuáles fueron las causas? Porque cuando nos preguntamos el por qué pasó eso, podemos ir hacia situaciones preventivas, porque aquí el objetivo sería que esto nunca más vuelva a ocurrir. Nos agarró de sorpresa porque la seguridad en el estadio se enfoca a que no hayan pleitos entre las maras y pandillas, y todas las reuniones previas, me imagino, del comité de seguridad, se enfocan a eso, porque ya hemos sufrido esa violencia, pero los agarró inesperado. Y aunque quisiéramos decir que no hay que culpar a nadie, no hay que deducir responsabilidad, claro, yo creo que aquí hay 3 personas involucradas de responsables. Bueno, número 1, en este caso, los ciudadanos. Bueno, los mismos ciudadanos que pierden la sobriedad, pierden el control de sus emociones y viendo la multitud se aglomeran y tratan de entrar. Ya esa es una situación de imprudencia que tiene que ver con educar a las personas a evitar el peligro, ¿verdad? Hay que evitar el peligro. Si usted mira que viene un león, pues salga corriendo. Ya todos nosotros debemos de concientizarnos que ante una situación de masas, yo ya debo de tener una respuesta. Así como cuando hay un incendio se entrena a los empleados a cómo salir, yo debería de tener ya en el automático, si yo veo que hay una aglomeración y que la gente está tratando de entrar a la fuerza, pues en ese momento desistir. Entonces hay responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué mueren esas personas? Porque caen y la multitud los atropella y los asfixia. Entonces ahí hay homicidio culposo, o me equivoco, licenciada. Tendríamos que agarrar a todas las personas y homicidio culposo. Por otro lado, si nosotros no tenemos un informe, como sociedad deberíamos de esperar, yo espero un informe de las medidas preventivas que van a ejecutar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay eventos de grandes multitudes, ¿qué es lo que hacen los países en desarrollo? Pues
ponen unas cosas de metal para que todo el mundo vaya de uno en uno, y esas son larguísimas, ¿verdad? Ustedes han estado en eventos, ¿verdad? Donde... Lo que pasa, pastor, que sí, hasta en los países en desarrollo, mire, correcto, ¿qué pasó hace 40 años en Bruselas? Correcto, pero... Y eso es entre italianos e ingleses. Y quiero que poneme el video del estadio. La gente, óigame, la gente no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Estaban los muertos ahí tendidos en la pista olímpica. Y poneme el video para que quiero que escuchen esa parte con el sonido, por favor. Es que eso es lo increíble. Ponelo con el sonido todo, por favor, ponelo en toda la pantalla. Déjalo ir. Sí, porque la pregunta es... Bueno, si ustedes pudieran escuchar, mientras unos lloraban sus muertos ahí en la pista olímpica, otros estaban gritando, Motagua, sí. O sea, pero estaban celebrando. Licenciado, aquí lo interesante, no sé si la palabra, es que los muertos suceden en el ingreso al estadio. No como hemos visto situaciones como esas donde ya la gente está dentro del estadio y la euforia, la pasión, el enojo hacen que dentro de las instalaciones suceda eso. Son dos casos totalmente diferentes. Nosotros ahorita, abordando este caso, debemos de ser preventivos. ¿Cómo podemos evitar que no vuelva a suceder esto en un evento masivo? Puede ser fútbol, puede ser un concierto, puede ser una actividad política. Tenemos que tener prevención en la entrada, porque nuestro caso en esta oportunidad es una situación que fue de entrada. Entonces allí tiene responsabilidad. ¿Quién tiene responsabilidad? Pues pueden ser las autoridades deportivas, las que manejan el complejo, puede ser las autoridades de Copeco, bomberos. ¿Quién autoriza? Sabemos y estamos conscientes, porque lo decía ayer, creo que el gerente de la Liga Nacional, de que no tenemos las condiciones. Entonces sabemos que no tenemos las condiciones. Y si yo sé que no tengo las condiciones, ¿por qué me presto a que se haga? Y entiendo las presiones económicas, entiendo que nadie está esperando que vaya a suceder eso, pero que hay responsables, y que tenemos que asegurarnos que esto no vuelva a ocurrir, por lo menos en una entrada donde hay un evento masivo. Tenemos que tener estrategias para que no hayan aglomeraciones y que la gente entre en fila y que sea rápido, porque la queja es que se pusieron a revisar todos los documentos y eso atrasa, y la gente queriendo entrar. Claro que uno reacciona. No estamos aquí para juzgarlos, pero sí debemos de educar a las personas para que cuando usted se encuentre en una situación de ese tipo, mejor sálgase. Johnson López, antes del doctor, Johnson López desde Las Torres. Johnson, buenos días. Johnson. Buenos días, Raúl, y buenos días también a los amigos ahí que tienen su panel, a la dama también. Mire, la verdad es que estas son cosas que suceden que no están provistas en la organización del evento, ¿va? Mire, en la historia del fútbol han habido cualquier cantidad de tragedias. Usted puso un video ahí de la Liverpool con la Juventus. Pero atrás de eso hay cualquier cantidad, y recuerdo uno en Argentina,
donde cancelaron, sucedió la misma tragedia, que hubieron hasta como 3.300 muertos. Cancelaron el partido y la gente quiso salir para afuera. Iba perdiendo, uno de los equipos esos iba perdiendo 1-0. Pero cuando el otro equipo echó el otro gol, se dieron cuenta que empató y escucharon el grito del gol, se regresaron nuevamente y ahí fue un desparpaje de gente que hubieron esa cantidad de muertos. Y ahí está, en YouTube está esa historia. Eso es una cosa, ¿va? Otra, pienso que no debemos de estar buscando, son cosas que suceden, lamentablemente fueron ahí 4 personas que murieron, mis condolencias para ellos. Yo soy motagüense, ¿sabe a qué hora me fui para el estadio yo, Raúl? Sí. Me fui a las 11 de la mañana, allá almorcé en el estadio, porque se miraba venir eso. Yo sabía que el estadio se iba a llenar, y me fui temprano por eso, al estadio. Eso es una cosa, ¿va? Ahí los culpables, no, mire, viéndolo bien, hay sobreventa de boletos, eso está claro ahí. Pero también el comportamiento de las personas. Si yo miro que ya no puedo entrar, yo lo lógico, mejor me voy a un restaurante o me voy para la casa a ver el partido, pero no voy a empezar a hacer, porque ahí se mira, en los videos se mira cómo está la gente forcejeando para adentro, queriendo entrar a la fuerza. Miró el muchacho que sacó usted ahorita ahí, muchos boletos habían venido gritando ahí, que mira a esa gente que iba, yo estoy más que seguro que esa gente, cuando ya miró que no entró, se fue para la casa. Eso fue lo más sano que pudieron hacer ellos. Muchas gracias. Bien, gracias a usted. Importante la reflexión de él. En relación a lo que está diciendo nuestro amigo vía teléfono, yo creo que él dice algo bien importante. La gente está ahí queriendo hacer valer un derecho. El derecho de quien llegó y compró un boleto para poder entrar y disfrutar su evento deportivo favorito, ¿verdad? Desgraciadamente en el país, como en varias esferas, la corrupción que nos ha venido afectando desde varios enfoques y en varios escenarios, parece que también toca, ¿verdad?, el mundo deportivo, el mundo de la recreación del hondureño. Entonces, ¿qué anda cargando la masa ahí, en sus espaldas? Anda cargando una situación de 66% de desempleo, de 66% de hogares que viven en la extrema pobreza con menos de $1 al día. Anda cargando, una década, 11 años con 58,000 homicidios. Anda cargando más de 25,000 casos acumulados en los últimos 11 años de violencia interpersonal, de lesiones, de abuso sexual, de heridas, de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar, de desempleo, 8,000 desempleados en los últimos 8 años. Andan cargando un montón de problemas a cuestas, ¿verdad? Y llegan en un fin de semana, quieren ir, gozar de su evento deportivo favorito, olvidarse un poco de esa situación de país, y se encuentran con que también en esos escenarios hay un elemento de injusticia en términos de, después de tener su derecho de comprar su boleto para poder ingresar, tampoco lo pueden hacer. La injusticia de ver ese desorden desproporcional que había en esos portones. Fíjese que ese desorden no ocurre en los portones de los palcos. En los portones de los palcos hay un cuidado excesivo en términos de seguridad. Hay un orden extremo. Vaya que la gente de los palcos llega a última hora porque saben que su entrada es totalmente ordenada y segura. Entonces, yo creo que hasta en esos escenarios el hondureño se encuentra con situaciones bien delicadas, ¿verdad? Digamos que esto puede ser el reflejo de lo que realmente pasa en la sociedad, de lo que está viviendo el país desde hace más de una década. Es una cultura. Sí, solo en un minuto que Francis Flores está desde Luarque. Francis, buenos días. Sí, buenos días a todos los panelistas en el estudio. Yo casi no sé llamar por teléfono, pero como a un hijo mío compró silla con sus 4 amigos y llegaron a la 1 de la tarde. Cuando ellos llegaron, me cuenta que las sillas ya estaban ocupadas. Tuvieron que ver el partido parados todos y era excesiva la gente que había ahí.
no cabían, general, según, o sea, como está diciendo la señora, ¿cómo es posible que usted compre algo para ir a ver un espectáculo y hay gente ahí agentada? O sea que ya le han dado los boletos a los activistas, dicen, estaba oyendo ayer que las esposas de los jugadores, a las amigas y todo. Ajá, y entonces, ¿quién es el que está pagando ahí? La gente que compra los boletos para que los otros se sienten. Y también exponerse. Yo le llamé y le digo, venite mejor porque ahí es un relajo, no puedo salir aquí todo. O sea, ¿cómo es posible que expongan a tanta gente ahí metida? A mí me da miedo meterme al estadio. Y con esos relajos, peor. Nunca he ido al estadio porque me siento como que no puedo moverme, pues ahí. Imagínense. Yo no sé por qué le están dando tanta vuelta. Gracias, Francis. Es una cultura de asumir responsabilidad la que tiene nuestro pueblo. Y cuando no queremos asumir responsabilidades y cuando no tenemos un sistema de castigar a culpables, entonces la gente se confía. El rey Salomón lo decía en el libro de Eclesiastés 8:9, miren lo que dice: cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo aquí? Hubo una venta de boletería falsa. Allí deberían de concentrarse los entes de seguridad para investigar en qué imprenta, quién mandó a hacer esos boletos y castigar al culpable, porque eso es parte del problema. Corrupción. ¿Verdad? Eso es parte del problema. Entonces, si nosotros como sociedad no venimos y exigimos un informe de, número uno, ¿quién hizo esos boletos? ¿Dónde están los culpables? ¿Qué va a hacer las instituciones de seguridad? ¿Van a quedarse callados o van a investigar? ¿Por qué? Porque una consecuencia directa de eso fue la muerte de 4 ciudadanos. Entonces, ¿nos vamos a dar cuenta algún día quiénes fueron los responsables? Porque esto de hacer boletos falsos no es de ahorita, no es de este momento. O sea, eso ya es una cultura, pero como dice bien el rey Salomón, como no se castiga el delito rápidamente, entonces las personas dicen, no hay peligro, aquí podemos hacer y deshacer. ¿Y quién nos va a decir algo? Por ahí debemos de empezar. Lo otro, estamos diciéndole a la ciudadanía de que seamos más sobrios, aprendamos, como bien lo decía la persona que estuvo vía telefónica. Si yo veo que hay una aglomeración, si yo veo que hay un peligro, no nos metamos en ese problema, vámonos. Es mejor decir que aquí huyó que aquí quedó. Así que, pero, ¿dónde están los que hicieron esa boletería falsa? Hay que investigar eso. Francamente, este es un asesinato contra el fútbol. Ya la gente va a ir menos a los estadios. Bueno, de por sí la gente ya no iba. Bueno, usted que ha Cuando estado... el derecho de recreación. Mire, yo que he estado... Usted ha estado ligado. Yo me acuerdo cuando muchísimo. estaba Cipote, si jugaba el Broncos de Choluteca contra la universidad aquí, al menos iban 6,000 personas. Si jugaba Olimpia contra Maratón, iban 15,000 personas. Si jugaba Olimpia Motagua, iban 30,000 personas. Olimpia España, 20,000 personas. Ahora van Olimpia España, 5,000 personas. Lo que ocurrió el domingo, eso ya no ocurre en Honduras. Sí. Un lleno así... Es un partido de liga, de la selección, tal vez. De la selección, sí. Óigase, pero ni aún así de la selección. Mire, yo el estadio el domingo lo miré como cuando de los partidos de la selección que juguemos España 82. Un fenómeno. ¿Sabe qué le dije yo a alguien? Porque me preguntó, la vez que más personas habían entrado a ese estadio es en 1981. Sí, el 80. En el partido hexagonal, en la inauguración, donde Honduras debutaba, cuando le ganamos a Haití 4-1, ahí metieron más de 35,000 personas. Que Honduras le ganó, creo que 4-1. Ahí metieron 35,000 personas a ese mismo estadio. Sí. Ese estadio ya es un estadio bastante viejo. Y pues
que haya llegado tanta gente. Bueno, los motaguas, pues yo mismo a mitad de semana invitaba a los motahuenses a que fuéramos a ver el partido, pues jamás uno se imagina la necesidad de recreación que tiene el hondureño. Sí, eso es digno de observar porque la víctima mortal es el fútbol hondureño. Y es un daño enorme al fútbol. Pero quería también comentar, la gente me ha preguntado que por qué no se paró el partido. Yo les digo, miren, con la situación de violencia, estado de crispación emocional del pueblo hondureño, hubiera sido un remedio mucho más caro, hubiera sido las consecuencias mucho más severas intentar hacer eso, porque la gente está muy violenta, está sensible, prácticamente, véame y no tocame. Bueno, en ese partido que fue hace más de 40 años, ahí en Heysel, Bruselas, por la final de la Liga de Campeones, el partido se paró como 2 o 3 horas. Sí. Pero lo jugaron, La pausa. pero lo jugaron al final. Hicieron la pausa para lo que usted dice, para que la gente se calmara, recoger los muertos, llevar los heridos. Pero es otra cultura. Pero jugaron el partido. Claro, es otra cultura. Y la situación nuestra de hace 30 años, Raúl, que usted trabajó, creo que en la crónica deportiva. Es correcto. Claro, usted comenzó, casi todos los periodistas en Noticias Generales en Honduras han trabajado como reporteros en el deporte. Entonces, hace 30 años podría haberse hecho eso. Hoy, si hubieran intentado detener ese encuentro deportivo el domingo, yo pienso que las consecuencias hubieran sido sumamente lamentables. Depende. Por eso es que lo importante es Depende que aprendamos, porque aquí lo que sucede siempre es una cultura de que nos pasan las cosas, no aprendemos y no nos programamos para que no vuelva a suceder. Por ejemplo, ya tenemos este caso real. Necesitamos en realidad que haya un informe donde incluya qué pasó, por qué pasó y qué vamos a hacer a partir de ahora, ¿verdad? Y no estarnos solamente excusando, porque nadie quiere situaciones como esta. Pero somos irresponsables si nosotros no proponemos en una situación similar, ya sea en un evento deportivo, político o un evento artístico. Estas son las medidas preventivas para que no nos vuelva a suceder eso, pero que seamos preventivos. Aquí somos bien, siempre estamos reaccionando sobre lo que nos pasa y eso no es una cultura de desarrollo. Nosotros tenemos que adelantarnos a situaciones que pueden venir y mucho más cuando ya pasamos como una situación de peligro como esa. Hay un aspecto importante que es el manejo de contingencias. Esta contingencia, una contingencia es un acto que tiene las probabilidades de presentarse o no presentarse. Pero cuando se visualiza una contingencia, se hace un plan de contingencia. Lo que sucede, como nunca se había presentado de tal manera, no se visualizó esa contingencia. Entonces, para cualquier actividad, y sobre todo en situaciones de crisis, uno siempre debe tener un plan de contingencia de lo peor que pueda suceder. Así es. De lo peor. Cuando uno se prepara de lo peor a lo mejor, puede tener conducta anticipativa. Hay una técnica psicológica que se llama... Sí, pero nadie pensó que eso iba a pasar. No, nadie. No. Precisamente por eso sucedió. Porque nadie pensó, porque la serie histórica, desde 1965 que nació la Liga Nacional, no había sucedido nunca un fenómeno de eso, jamás. Aunque la crisis... Entonces es por eso, el no pensar en esa contingencia, no se preparó para esa contingencia. Pero hay una técnica que es muy interesante, lo que se llama imaginación proactiva. Imaginarse lo peor, pero lo peor que pueda suceder en un evento. Pero es que a nadie se le ocurrió eso. A nadie se le ocurrió. Por eso le digo, pero lo estoy diciendo aquí para que la gente aprenda eso.
aunque se vio venir, ¿verdad? Sí. Porque desde el momento en que se está comenzando a piñar la gente en ese portón 11, los canales de comunicación de los anillos de seguridad están actuando. Desde ese momento esos dos canales, esos cordones externos le están avisando a los de adentro de la crisis que se está acrecentando en el portón 11. Yo soy del criterio que ahí debió haber una pausa explicándole a la gente. Cuando a la gente, a la masa se le explica de manera adecuada, seguía, por ejemplo, dando el aviso de la tragedia, dirigiendo el pésame a los familiares de la víctima, un minuto de silencio, la masa hubiera respondido de manera positiva, doctor, si se hubiera manejado de esa manera. Y después reactivar la actividad, ¿verdad? Avisando que aquello era una pausa, dado que habían víctimas mortales en el evento. Creo que esto hubiera sido una manera mucho más humana de atender el problema. Mire, yo he pensado en eso. Sí. Pero es la circunstancia, mire, la situación que yo argumento es que los niveles de estado emocional en la población hondureña, sobre todo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, entonces ha llevado que la gente sea menos racional y más emocional, más a la defensiva, más agresiva. Intentaron, porque recuerde que ahí cuando hay un líder, ¿verdad?, de una multitud que la dirija, es más posible. Pero cuando es amorfa, y ahí lo que valía sobre el sentimiento de ver su Motagua, es más difícil. Y el momento histórico, yo lo que argumento es la situación histórica que estamos viviendo. Bueno, y la situación del partido también, voy a ir a la pausa, la situación del partido era favorable al Motagua. Entonces se llenó de Motaguas porque el equipo se consideraba que prácticamente era campeón porque le había ganado 4-1 al Honduras del Progreso en el estadio Humberto Micheletti del Progreso y Oro. Entonces se llenó de Motaguas como nunca. Y lo que ustedes dos plantean es correcto, pero no estamos preparados. No estamos preparados, ni hubo esa capacidad, lo que dice la licenciada Arabesca, que los anillos de los que empezaron a ver el problema que había en el portón 11, pues no surgió porque tampoco, las radios sí transmitieron. Yo estaba al otro extremo y yo no me di cuenta hasta que Juan Carlos Barahona, que estaba conmigo, que es el director de HRN, me dijo, oíme vos, hay 2 muertos. Pero yo puse la televisión y yo no miraba en la televisión nada. Y yo andaba un radio, como es costumbre de uno, que ha sido periodista deportivo, pero no lo encendía porque había tanta bulla, había tanta gente que no oía el radio. Entonces, toda esta gente no se dio cuenta. Si ustedes ven, la gente está atendido a los muertos ahí y la gente está gritando Motagua, Motagua, y no están viendo ni dándose cuenta otra cosa. Hay una valla que cubre todo el lado del sol, es una valla publicitaria electrónica, entonces acostaban los cuerpos y la gente de enfrente no miraba los cuerpos, porque miraba la valla donde salen los anuncios. Porque la gente la acostaba y la valla es bastante alta como este set, creo que un poquito más, esta parte. Entonces la gente ni cuenta se daba. Y ese policía no salvó uno, salvó varios niños. Él contó ayer de que un momento se iba a montar un niño en la nuca, como decimos los hondureños, y chinear el otro. Y que cuando los policías empezaron a echarle agua a la gente se empezó a dispersar, gracias a Dios. Vale, más. Una pausa y continúo con mis invitados. Continuamos, estamos casi al cierre, pero me dice una persona, buenos días, Raúl, en Honduras es el único país en el mundo donde le piden la tarjeta de identidad al aficionado al entrar. Eso aglomeró mucho a la gente. Sí, mire, sobre esto hay varias teorías, ¿verdad? La policía generalmente había pedido solamente la boletería en la entrada, pero al parecer después de tantas reyertas entre las barras de los equipos, comenzaron a pedir esa identidad, ¿verdad?, para tener ciertos controles.
Sin embargo, Raúl, si usted presenta la identidad en el momento de comprar la boletería, y si usted compra 5 boletos, los 5 boletos quedan bajo la responsabilidad de su número de tarjeta de identidad, entonces, ¿qué sentido tiene que se esté pidiendo en la entrada? Uno, sí. ¿Verdad? 2, ante cualquier contingencia que ha habido en ese estadio, jamás se ha podido individualizar dónde estaba cada quien y quién es esa persona. Y 3, existen también versiones que la revisión fue en pos de que la gente, por ejemplo, no ingresara armas, no ingresara ningún elemento prohibido al estadio para asegurar la sana convivencia, pero también hay referencias de que se estaba evitando que la gente ingresara con mensajes, ¿verdad? Mensajes de carácter político. Entonces, mire hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? Lo que era un fin de semana tranquilo para disfrutar de una actividad deportiva, derecho a la recreación que los hondureños tenemos como nuestro derecho humano, finalmente se termina convirtiendo para los equipos en un triunfo amargo. Para la ciudadanía que estaba ahí, también sentimientos de culpa, porque hoy no se sabe ni siquiera quiénes fueron los responsables directos de atropellar y de asfixiar a esta gente que estaba ahí, que resultó víctima. Y para la afición que estaba allí, también con el pesar de ver el luto de estas familias, la pérdida de estos seres humanos, lesiones de otros, y que sus equipos no pudieran festejar, ¿verdad?, en toda la dimensión de la palabra, con total plenitud, su éxito deportivo. Entonces, yo creo que, como decía el pastor, de aquí lo que debemos de revisar son las lecciones aprendidas, las maneras como de ahora en adelante se pueden prevenir estos eventos. Sus conclusiones finales, me dice el pastor Ramón Bonilla, en Honduras, y es común aceptar los muertos del Olimpia y del Motagua. Sí. No deberíamos de caer en ese tipo de razonamiento, porque nosotros entonces estaríamos naturalizando y aceptando la violencia, y la violencia no tiene por qué ser parte de nuestras vidas diarias. Nosotros podemos cortar esos ciclos de violencia cuando tenemos la determinación para hacerlo. Entonces, decisión, sí. No, eso no está bien, ¿verdad? No podemos decir que estas son cosas que pasan o que esto es lo que sucede en el fútbol. Al contrario, debemos ir viendo cómo prevenir este tipo de hechos para evitarlos en el futuro. ¿Qué le recomienda a la gente? Pues básicamente varias recomendaciones. A la gente que cuando tenga su boletería llegue a tiempo a sus actividades de su recreación. A las autoridades que faciliten un poco más los ingresos, ¿verdad? Las revisiones un poco más, adecuadas. El tema de pedir la identidad nunca ha sido necesario en la entrada. Que las pidan, pero cuando la gente compre su boletería, por eso los boletos tienen un número cronológico asignado. El orden interno, permitir que la gente, de acuerdo al boleto que compró, esos sean los lugares que va a utilizar dentro de las instalaciones. Y a ese equipo interinstitucional que siempre está pendiente de la gestión de riesgo, pues creo que ahí le quedan tareas para revisar en detalle lo que ha acontecido, no solamente hoy, sino en otros eventos de violencia que han habido también con barras bravas, ¿verdad? Los líderes de las propias barras también pueden sumarse a estos eventos de prevención, y finalmente a quienes administran e informan sobre estos eventos deportivos. Creo que un tratamiento humanitario sobre estos eventos se impone. Nosotros no podemos dar el mensaje de que la insensibilidad en la información ocultando este tipo de hechos es la ruta que se debe seguir. Eso no debe ser, porque estaríamos dando un ejemplo a la sociedad de que ser insensible es lo ideal, y eso no es cierto. Gracias. Licenciada Aravisca Sánchez, siempre es un gusto que esté acá. Pastor Guillermo Muñoz, ¿cuál es su mensaje, su reflexión final a la población que nos ve dentro y fuera del país? Yo creo que lo primero es decirle a las autoridades involucradas en eventos como esto que deben de asumir mayor responsabilidad y aprender de cada hecho. Raúl, no es la primera vez que sucede esto. Cuando hubo el partido Olimpia y Portland en la Conca Champions, hubo una situación similar de aglomeración y solo hubieron desmayados, pero como no hubieron muertos, no se hizo nada al respecto. Entonces hoy sí hay muertos, y me da temor de que aún habiendo muertos no se hagan las revisiones y no se hagan los cambios necesarios. Debemos de ser preventivos y debemos de evitar que sucedan estas cosas. Debemos de ser más profesionales en las cosas que estamos haciendo, pero tenemos que proteger
al pueblo hondureño. Y por otro lado, hay que darle seguimiento y la sociedad civil espera un informe de qué pasó, por qué pasó, cómo lo vamos a evitar y quiénes son las personas involucradas directa o indirectamente que produjo esta situación de dolor a nuestra sociedad. Oigan esto, pero en realidad ¿quién tiene la culpa? ¿Serán los organizadores del evento, la Policía Nacional o el mismísimo Motagua? Yo le voy a dar la respuesta, la culpa la tiene usted que no respeta y piensa que es de idiotas hacer fila, usted que empuja porque piensa que así va a pasar o llegar más rápido, usted que ve a la autoridad de frente de su cara y le vale lo que le está diciendo y sigue adelante, porque al final solo importa que usted entre o llegue al lugar que van los demás. Vale madre en Honduras. Doctor. Responsabilidad personal. Sí. El hecho de haber estado en el fútbol, en el deporte, en muchas ramas como psicólogo, pues yo lamento todo lo ocurrido y los responsables de dar seguridad de estos eventos deben de practicar lo que yo dije, imaginar lo peor que pudiera ocurrir para ser proactivos y manejar contingencias como la que se presentó el domingo. Y otro mensaje es que la familia sigue siendo la piedra angular de la sociedad. Si salvamos a la familia, salvamos a la sociedad. Hay un libro muy bonito, Los 5 lenguajes del amor. Y en los 5 lenguajes del amor habla de un lenguaje muy interesante, calidad de tiempo. Las familias tienen que darse calidad de tiempo cuando estén juntas. No permitir los distractores modernos, el celular, ¿verdad?, la radio, lo que sea, y conversar, comunicarse. Porque si no hay apoyo dentro de las familias, si no se orientan entre sí, se pueden seguir presentando situaciones afuera. Y luego, para los padres de familia, quiero dar un mensaje bien importante. Es que deben de enseñar con el ejemplo, estar pendiente de sus hijos adolescentes, porque el fútbol se nutre de jóvenes. Y una de las cosas raras del domingo fue que los muertos, la mayoría, eran personas mayores. Aquellas que fueron motagüenses desde niños, desde adolescentes. Y agradecerle a usted, a mis compañeros, Pastor Murillo, a la licenciada Arabesca, y a los televidentes que han tenido la paciencia de vernos y escucharnos esta mañana. Doctor, ha sido un gusto que esté acá con nosotros. Gracias a todos por su amable atención. Los invito a que continúen en sintonía de Canal 11. Que pasen un feliz martes. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.